Trinidad. Punto 18. Este, estimados escuchantes, es un punto diferente ya en el libro del padre Jorge Loring, porque el primero fue Dios. Entonces, a pesar de comenzar en el número 18, ya es un punto distinto y vamos a hablar de la Trinidad. Así pues, punto 18. Hay un solo Dios verdadero. Punto 18.1. La Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero. Dice la Biblia, así habla Yahvé, no hay otro Dios fuera de mí. Y San Pablo, sabemos que hay un solo Dios. Solo puede haber un Dios verdadero. Si hubiera más, o uno mandaría sobre los demás, y este sería el único Dios verdadero. O serían independientes unos de otros. Pero esto es imposible porque el Dios verdadero tiene que tener dominio absoluto sobre todo lo que existe fuera de él. Si no, no lo podría todo. Y Dios, como demuestran los filósofos, lo puede todo. Si quieren saber sobre esto, tienen que regresar en el audio al punto número 11. ¿De acuerdo? Los que están escuchando. Y los que no, y tengan el libro, regresarán al punto número 11. Punto número 19. En Dios hay tres personas distintas. Punto 19.1. Un solo Dios verdadero es en tres personas distintas. Donde se revela claramente el misterio trinitario es en Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El dogma de la Santísima Trinidad fue definido en 1215 por el Cuarto Concilio de Letrán. Dios, en esencia, es uno, pero en personalidad es tres personas. No es lo mismo esencia que persona, porque esencia es aquello por lo que algo es lo que es, y sin lo cual sería otra cosa, es decir, no sería ese ser que es. Si ese ser es inteligente, entonces es una persona. Persona es todo sujeto racional. Que en un ser haya tres personas es un misterio, pero no es una contradicción. La contradicción sería ser un solo Dios y tres dioses al mismo tiempo. Dios es amor y por eso es trinitario, porque el amor reclama alteridad y necesita otra persona a quien amar. Y por eso en Dios hay tres personas. Si, como dice San Juan, Dios es amor, entonces no le puede faltar nada que le sea esencial. Es decir, necesita a alguien a quien amar desde toda la eternidad, y esto ilumina el misterio de la Santísima Trinidad, porque la persona supone relación. Punto número 20. Las tres personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto 20.1. El Padre nos ama y nos ha hecho sus hijos. El Hijo nos ha salvado, muriendo por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda con su gracia a ser buenos cristianos. Aquí quiero añadir algo, estimados escuchantes. El Espíritu Santo, además de ayudarnos con su gracia, deben recordar que Él toma de lo que es del Hijo y del Padre para hacer absolutamente todo. Toda acción de Dios y todo poder, tanto del Padre como del Hijo, se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo general, habla únicamente con Dios, y no se dirige a los hombres, les ayuda con inspiraciones, pero no se dirige a los hombres. Los sostiene, los fortalece. Sabe lo que tiene que hacer y les infunde los dones y los carismas. Pero no se dirige a los hombres, se dirige a Dios en la persona de Padre y de Hijo. Sí puede hablar. Aunque Dios, siendo todo, tiene miles e infinitas formas de comunicarse. Y hay ocasiones en que el Espíritu Santo también habla e infunde las cosas, pero generalmente cuando Él habla, siempre lo hace por inspiración o por
locución interior o algún detalle así, pero por lo general, si escuchamos eso, es porque algún santo enviado por Dios, o algún elegido, o algún ángel, o la gran reina, la Santísima Virgen María, o incluso el mismo Dios se comunica. Cuando Dios se comunica, no lo hace sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, pero la acción del Espíritu Santo es para cumplir siempre la voluntad del Padre y del Hijo, porque todo el poder de Dios siempre pasa por el Espíritu Santo. Así que no solo nos ayuda con su gracia, sino que también es la acción vivificante de Dios. El Verbo es Cristo, pero cuando Él ordena y las cosas se hacen, el Espíritu Santo las lleva a cabo. Continuando con la lectura. Punto 20.2. Con la sola razón podemos llegar a conocer algo de Dios, su eternidad, su omniperfección, pero no la vida íntima de Dios, es decir, la Trinidad. Como el Padre no tiene un cuerpo, el Hijo solo puede proceder del Padre de una manera espiritual, y eso con todo lo que conlleva. Y en el credo niceno-constantinopolitano, que utiliza frecuentemente la liturgia de la Iglesia y que procede del siglo IV, nosotros confesamos que el Hijo es, con todo lo que eso conlleva, engendrado y no creado. Todo eso, con esto, quiere dar a entender que el Hijo procede del Padre, no como todas las demás cosas, y eso también con todo lo que conlleva, porque todas las demás cosas son criaturas y están creadas en el tiempo. El credo de los apóstoles se compuso en los primerísimos tiempos de la Iglesia, cuando se quiso retener claramente lo que constituye la fe en los cristianos. La tercera persona es el amor, porque éste brota entre las dos primeras personas. El Padre, conociéndose a sí mismo, le da lugar al Hijo. Entonces del amor que existe entre ambos procede el Espíritu Santo. Sin embargo, las tres personas son simultáneas en el tiempo, porque las tres son eternas. Aquí hay una contradicción, pero esa contradicción se lleva a cabo, señores, porque la mente humana no puede concebir algo si no se dijera simultáneo en el tiempo. El tiempo es la unidad de movimiento que Dios le dio a las criaturas para tener subsistencia, pero Dios existe fuera del tiempo en su Trinidad. Por eso las tres personas son simultáneas en el tiempo y fuera del tiempo, no solamente en el tiempo. Continuando con la lectura. Señores, en este punto, que es el número 21 del libro, esto es demasiado corto, porque el sacerdote solo escribe un renglón y dice, el Padre es Dios. Y no dice absolutamente nada más en el punto 21. Así que quiero pensar que si no dice absolutamente nada más es porque, en todo lo que ya les he leído anteriormente, define como temática central Dios. Si ya está definido en el punto anterior que les había leído, y no me refiero al 20, sino a todos los puntos anteriores que se definen antes del punto central que llamé Trinidad, antes de ese punto llamado Trinidad, todos los puntos anteriores se conciben como el punto único y central de nombre Dios. Por consiguiente, este punto 21 solo tiene ese renglón. El Padre es Dios. Punto 22. El Hijo es Dios. Punto 22.1. La segunda persona de la Santísima Trinidad procede del Padre, de quien recibe su naturaleza, como todo hijo recibe su naturaleza de su Padre. Pero es que no es posterior a él en el tiempo, es procedencia de origen, no de tiempo. Así que podemos ilustrarlo con un ejemplo. Si yo enciendo la luz de mi cuarto de noche, veo simultáneamente mi mano y la sombra de ella sobre la mesa. La sombra está originada por mi mano, pero veo las dos simultáneamente. No hay prioridad en el tiempo. La sombra y la mano aparecen ante mis ojos simultáneamente, aunque la sombra está originada por la mano. El Hijo procede del Padre, por una generación puramente espiritual, como es la generación del entendimiento. Lo mismo
que del pensamiento humano procede la palabra humana de la mente de Dios Padre, así de la mente de Dios Padre brota la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso al Hijo se le llama el Verbo, que es igual a la palabra. Aquí, señores, el sacerdote nos hace entender dos cosas, pero se refiere solamente a una. Aquí dice, lo mismo que del pensamiento humano procede la palabra humana, de la mente de Dios Padre brota la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Pero no solo de la mente de Dios Padre, señores, porque aquí dice, por eso al Hijo se le llama el Verbo, igual palabra. Entonces, esto se puede interpretar de otra forma, porque podemos decir que de la mente de Dios Padre, pero también de la voluntad de Dios Padre, brota la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso al Hijo se le llama Verbo, que se puede interpretar como palabra, pero sabemos que el verbo no es otra cosa sino la acción. Continuando con la lectura. Punto 22.2. Los testigos de Jehová, que no creen que el Hijo sea Dios como el Padre, engañan a los incautos que los escuchan, diciendo que si el Hijo es engendrado por el Padre, es posterior al Padre y no es eterno como Él. Y estos ignoran la distinción filosófica entre la prioridad del origen y del tiempo. Por ejemplo, el fuego le da origen a la luz, pero la luz no es posterior al fuego, sino que surge simultáneamente con él. Pues lo mismo ocurre en Dios, con el Padre y con el Hijo. Punto 23. El Espíritu Santo es Dios. Punto 23.1. Dijo Cristo, les es conveniente que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá con ustedes el Consolador, pero si yo me voy, se los enviaré. La realidad del Espíritu Santo es patente en el Evangelio. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María, iluminó a Isabel y a Simeón para descubrir a Jesús como el Mesías, y llevó a Jesús al desierto, y Jesús promete enviárnoslo y todo lo que eso conlleva. El Espíritu Santo es también una persona divina y por lo tanto debe recibir la misma adoración y el honor que las otras dos. San Pedro nos confirma que el Espíritu Santo es una persona divina al decir que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo sea una persona divina, y sin embargo la Sagrada Escritura le da al Espíritu Santo atributos de Dios como la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. El Espíritu Santo es el poder activo de Dios. Él es Dios en acción. Dice Jesucristo que el Espíritu Santo nos inspira y nos enseña y nos guía. Y San Lucas dice que el Espíritu Santo nos ordena y que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. San Juan dice que nos inspira y que nos consuela, y San Pablo dice que es el dador de la vida, que nos santifica y que intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús nos dijo y nos da las fuerzas para seguirlo como Señor. En el credo del Concilio Niceno-Constantinopolitano se dice que el Espíritu Santo procede del Padre, ex Patre, y esta fórmula significa que tiene la misma naturaleza del Padre, y es decir, que es Dios como el Padre. El Espíritu Santo se manifestó visiblemente en el bautismo de Cristo en el río Jordán en una forma de paloma, y el día de Pentecostés a los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo en forma de lenguas de fuego. Cuando vivimos en la gracia de Dios, tenemos la gracia santificante que nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y nos llena de sus dones, porque sin su inspiración y su ayuda no podemos hacer nada bueno. Dice Jesucristo que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. Los teólogos lo interpretan como la voluntad de no querer arrepentirse. Y Dios no puede perdonar a aquel que no desee arrepentirse. El que rechaza la gracia de Dios y voluntariamente se obstina en su maldad, es imposible que mientras permanezca en esa disposición se le perdone su pecado. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna.
Punto 23.2. El Catecismo habla de los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y estos, a saber, son 7. Aunque realmente les digo aquí, estimados escuchantes, que las disposiciones y dones del Espíritu Santo son mucho más que 7, solo que muchos no tienen nombre. Dios nuestro Señor sí le da nombre a la creación, pero hay mucho que Dios ha hecho, que sabe lo que debe hacer y aún así no tiene un nombre designado. Y eso se los digo porque en mismas audiencias, ya que yo estudié para ser sacerdote, carismático, católico, y Dios por su gloria me ha concedido varios dones, el propio Dios me ha dicho a mí que muchos dones no tienen nombre, pero no por eso dejan de actuar. Un don, como yo les he dicho, es un privilegio de servicio a Dios. Y cuando Dios designe cómo llamar a esos dones, ya sea por su omnipotencia o por su omnisciencia, o porque le designa en sabiduría eso a alguna criatura porque a él así le place, entonces ese don, vista su acción, tendrá un nombre. Pero si un don o una criatura o una cosa no tiene un nombre, no por eso deja de hacer lo que debe de hacer. Aquí cuando el sacerdote dice que son 7 los dones del Espíritu Santo, pueden entender en principio que son 7 porque siempre se mencionan, pero en esencia y voluntad son mucho más de 7 y no por eso no proceden del Espíritu Santo. Sin embargo, los que están mencionados aquí son los que son comúnmente conocidos, como el don de sabiduría. Es un gusto especial por lo espiritual. El don de entendimiento, que es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. El don de consejo, que es una luz para saber en cada momento lo que es la voluntad de Dios, y eso nos ayuda a obrar rectamente. El don de ciencia, que nos hace saber y distinguir entre lo verdadero y lo falso en el orden de la vida eterna. El don de la fortaleza, que es una fuerza especial para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, y así sobrellevar las contrariedades de la vida. El don de la piedad, que es un afecto filial a Dios como Padre y a los hermanos como hijos del mismo Padre. Y cuando Dios se refiere a hermanos en esto, se refiere no solo a tus hermanos de carne y sangre, sino a tu prójimo. El don del temor de Dios es una humilde actitud de temor a ofender a Dios, reconociendo nuestra debilidad. Y cuando se dice temor, sí se quiere decir exactamente esa palabra en el hecho de temer el pecado y respetar a Dios, pero no en el hecho de temer a Dios. Los dones del Espíritu Santo son unas gracias especiales y permanentes que potencian nuestras virtudes cristianas y nos hacen reaccionar más en sintonía con Dios. Además de los dones del Espíritu Santo que están en los frutos, hay otros que son el amor, la alegría, la paz, la bondad, y estos son frutos de los dones todos del Espíritu Santo, con todo lo que eso conlleva. Punto número 24. Las 3 personas no son 3 dioses iguales, sino un solo Dios verdadero, en 3 personas distintas, una sola esencia, como Dios, y 3 personas distintas, con la misma autoridad, y la misma potencia, y la misma sabiduría, porque son una sola voluntad. Punto 24.1. Aunque se trata de un misterio, no es algo contradictorio, porque las 3 personas se identifican en la naturaleza y se distinguen en la personalidad, y esos son puntos de vista distintos. Las 3 personas son distintas porque el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, y el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen del Padre y entre sí. Pero las 3 personas tienen la misma y única naturaleza divina, la misma grandeza, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma bondad, la misma santidad, el mismo querer y el mismo obrar, y todo lo que eso conlleva. Lo que hace una persona, también lo hacen las 3, y sin embargo, ciertas actividades parecen más apropiadas a una persona que a la otra. La creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Conviene no olvidar que estas operaciones, que son creadora, redentora y santificadora, son comunes a las 3 personas divinas, es decir,
toda la Trinidad crea, redime y santifica al hombre. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar, pero en la única operación divina, cada uno manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. No es que entre las tres personas se repartan la divinidad o el poder o la sabiduría y todo lo que eso conlleva, sino que cada una de las tres personas tiene toda la divinidad, tiene todo el poder, tiene toda la sabiduría y todo lo que eso conlleva. Un hijo tiene la misma naturaleza que su padre, porque incluso puede tener el mismo nombre y apellido, pero ellos son dos personas distintas, aunque en la Santísima Trinidad, el Hijo y el Padre son consubstanciales, como dice el credo niceno-constantinopolitano. Eso es un misterio profundo, pero estamos seguros de que es así, porque Dios mismo lo ha dicho, y Dios no puede ni engañar ni ser engañado. La Trinidad es un misterio de amor, y el amor es un darse mutuamente para formar un nosotros. Y en la Trinidad hay tres personas, y se funden por el amor, formando una sola naturaleza. Punto 24.2. Los testigos de Jehová también niegan la Trinidad, diciendo que esta palabra no aparece en ningún lugar en la Biblia. Es verdad que no está la palabra Trinidad, pero está la doctrina que se deduce de todo el Evangelio y que Cristo condensó cuando dijo que había que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Precisamente por expresar esa fórmula, que se llama la Trinidad, los testigos de Jehová eliminan esta Trinidad en la administración de su bautismo, con lo cual ellos desobedecen a lo que Cristo dijo. La palabra de persona no está en la Biblia a propósito de Dios, pero lo que esa palabra significa se encuentra repetidamente en la Sagrada Escritura, y tampoco está en la Biblia en el nombre de Jehová. Es decir, que ese nombre de Jehová no está en la Biblia. La escritura hebrea no tenía vocales, señores, y el nombre de Dios lo escribían solo con consonantes, Y, H, W, H, conocidas como tetragramatón. Para que pudiese ser pronunciado, los copistas masoretas, los sabios judíos, le intercalaron vocales. De Adonai, por ejemplo, que significa Señor, que es como llamaban a Dios, así los hebreos le llamaban, porque por respeto a Dios ellos no pronunciaban su nombre. Quítenle las vocales y no podrán pronunciarlo. El origen de la palabra Jehová se debe a que las vocales de Adonai son A o Ai, y Ai suena como E. Y como los judíos escribían de derecha a izquierda, resulta E o A, y así resultó Jehová. Pero los especialistas consideran que el nombre de Jehová no es correcto. El nombre correcto y que se prefiere es el de Yahvé, para poder ser pronunciado. Aunque YHWH se escribía sin vocales, sabemos que se pronuncia Yahweh. Por San Clemente de Alejandría, que vivió del 150 al 215, y a su discípulo, Orígenes, que él fue catequista del 203 al 252, ordenándose sacerdote en su madurez. Ellos se lo oyeron pronunciar a los judíos de Alejandría, que sí pronunciaban el nombre de Dios en contra de los más rigurosos de Palestina. Orígenes, en el siglo II, escribió en su Hexapla, a 6 columnas, el texto bíblico hebreo consonántico, con su equivalente fonético. Los testigos de Jehová dicen que el misterio de la Santísima Trinidad lo hemos copiado del hinduismo, en que las tres divinidades que son Brahma, Vishnu y Shiva forman una Trinidad. Sin embargo, el padre Seferino Santos explica en su cátedra de Filosofía Oriental de la Universidad de Comillas en Madrid, que aunque estas tres divinidades se nombran en el Mahabharata y en algunos Puranas antes de Jesucristo, eran divinidades independientes entre sí e incluso eran opuestas.
La Trimurti hindú, que es la triple forma de la divinidad, es algo totalmente diferente de la Trinidad de la fe cristiana, porque la Trimurti hindú nunca llega a ser una Trinidad en un sentido cristiano. Estas divinidades hindúes se relacionan como Trimurti a partir del siglo V después de Cristo, y eso probablemente por el influjo de la predicación del apóstol Santo Tomás en la India. Hay testimonios que se remontan al siglo III de distintas procedencias de que Santo Tomás evangelizó por la India. Ahí fue muerto. Su cuerpo está enterrado en la Catedral de Madrás, en India. Es decir, que la verdad histórica es totalmente al revés de lo que andan diciendo los testigos de Jehová, porque están engañando a los incautos que se fían de ellos. No debes hablar de religión con los testigos de Jehová, porque ellos con sus mentiras y con sus sofismas pueden hacerte daño. Quien toma veneno siempre se envenena. Ya nos advierte San Juan que no recibamos en nuestra casa al que viene con una doctrina que no es la doctrina de Jesucristo. Además, en la Sagrada Biblia también dice, maldito aquel que os enseñe otra doctrina ajena a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Punto 24.3. Los misterios. Misterio es toda realidad que desborda nuestras posibilidades de comprender. En nuestra santa religión hay algunos misterios que son incomprensibles para el corto entendimiento humano, pero que debemos creerlos porque han sido revelados por Dios, y Dios no enseña falsedades. Además, los filósofos y los teólogos demuestran que los misterios de la fe son superiores al entendimiento humano, pero que no son contrarios a la razón, es decir, que no son imposibles, ni contradictorios, ni absurdos. Así lo afirmó el Concilio Vaticano I. Ocurre con ellos lo que con otras muchas cosas de la vida, que las usamos continuamente, pero no sabemos lo que son. El magnetismo nos ofrece no pocos misterios. Las ecuaciones de Maxwell, con ser tan portentosas, no nos dicen qué son en sí mismas, ni tampoco nos dicen el magnetismo ni la electricidad, sino el cómo se comporta la materia magnética y eléctricamente. Nadie sabe lo que es la luz. Se le define como el agente físico que hace visibles los objetos, pero su naturaleza es desconocida. Su actuación se explica por la doble teoría corpuscular de Newton y ondulatoria de Huygens, y la teoría de la partícula con onda asociada de Schrödinger. Pero la naturaleza de la luz es un tanto misteriosa. Lo mismo ocurre con la gravedad, la atracción mutua de las masas materiales. Nosotros desconocemos su naturaleza. El mismo Newton, que expresó esta atracción en una sencilla fórmula matemática, confesó que él conocía las leyes de la atracción, pero él no sabía lo que era la esencia de tal atracción. La física solo nos habla de los hechos, pero nada nos dice de la esencia de las cosas y de sus últimas causas. Hay verdades que se conocen por demostración. Los ángulos del triángulo valen 2 rectos. Pero otras cosas solo se pueden conocer por el testimonio de autoridad, el misterio de la Santísima Trinidad. No todo se puede comprobar científicamente con un microscopio, y con un microscopio no se puede ver la pena. No puedes ver tampoco lo que sientes en el corazón, por la muerte de alguien. Por ejemplo, yo con el microscopio no puedo ver la pena que yo siento en mi corazón por la muerte de mi madre. Una investigación puede averiguar dónde yo compré un cuchillo, o en qué fecha, o cuánto me costó, y todos los etcéteras. Pero no se puede saber si lo compré con la intención de matar a alguien, o si yo no se lo he dicho a nadie. Porque si yo no lo manifiesto de alguna manera, entonces nadie puede saber si es que yo prefiero vivir en Madrid o en Barcelona. La vida está llena de misterios. Vamos a extrañarnos de que también los haya en un Dios infinito que sobrepasa tan totalmente nuestra capacidad intelectual. Ni la inmensidad del mar cabe en nuestros ojos, ni tampoco la de Dios en nuestro entendimiento.
Si Dios cupiera en nuestro entendimiento, entonces Él sería limitado y por tanto no sería Dios, porque Dios tiene que ser infinito. Nosotros no podemos conocer a Dios del todo con la ciencia adecuada y perfecta, porque sería absurdo creer que solo puede ser verdad lo que cabe en nuestro pequeño entendimiento. Cuando creemos en los misterios, hacemos un acto de humildad, reconociendo que Dios sabe más que nosotros. Niels Bohr, uno de los primeros científicos que descubrió la estructura del átomo, discutiendo con Einstein, los dos creyentes, le dijo: «No es ni puede ser tarea nuestra ordenar a Dios cómo debe Él regir el mundo». Algunos se dejan llevar de un exceso de racionalismo que rechaza todo lo que supere a la razón. Los misterios ni son exclusivos de la religión, ni tampoco son un obstáculo para creer. Y lo mismo que en las demás ciencias, cuando nosotros no entendemos una cosa, nos fiamos de lo que nos dicen los que sí la entienden de esa ciencia. Y así en cosas de religión, nosotros debemos fiarnos de lo que Dios dice en las revelaciones, porque éstas son obras de Dios, aunque nuestro pequeño entendimiento no alcance a comprenderlo perfectamente. Tampoco una hormiga va a entender el ajedrez, pero sin embargo el juego de ajedrez es una realidad. En la física hay cosas inexplicables, como por ejemplo las supercuerdas, y no por eso el físico va a renegar de la física. Y en la medicina hay casos que no tienen solución, pero no por eso el médico va a renegar de la medicina. Nadie sabe hoy cómo es posible compaginar las dos teorías fundamentales de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica. Hay cosas que probablemente nunca podremos aclarar. Por ejemplo, el número de planetas, el número de estrellas, o por ejemplo, el número de planetas y de estrellas cuya luz no llegue a la Tierra. Y ya lo dijo Albert Einstein, que hay cosas que nunca serán comprensibles para la ciencia. También en la religión hay cosas que superan a nuestro entendimiento, pero debemos fiarnos de Dios, porque Él nos las comunica. Como aquel negrito del África ecuatorial que nunca había visto el hielo, y por eso es que no creía al misionero, cuando el misionero le decía que con el frío a veces el agua se hacía dura, de tal forma que un hombre puede andar sobre ella y no hundirse. Este negrito no comprendía cómo es que esto podía ocurrir, pero sí le constaba de la honradez del misionero, y de que éste sabía lo que decía, así que por eso debía fiarse de él, aunque su entendimiento no lo comprendiera. Lo mismo nosotros debemos creer los misterios de la religión que Dios nos enseña por medio de la Iglesia, divinamente asistida por Él. Yo creo firmemente lo que no veo, porque yo creo a aquel que sí lo ve todo. Busset. Es decir, que aunque está bien que busquemos las razones que hacen a nuestra fe razonable, sin embargo no creemos porque a nosotros nos parezca razonable, sino porque nos fiamos de la ciencia y la veracidad de Dios, y aceptamos confiadamente todo cuanto Él nos diga. Con todo, en el cielo entenderemos claramente todos los misterios que ahora no entendemos. Quizás nuestro entendimiento no sepa resolver algunas cosas, pero eso no significa que esas cosas no tengan una explicación. Nos ocurre como una persona que solo conoce superficies planas y que ignora lo que es una esfera. Ella no puede comprender que avanzando por el meridiano de una esfera sin retroceder, llegará invariablemente al punto de partida. Nosotros ponemos la televisión, no entendemos cómo esa antena en el tejado de nuestras casas permita que nosotros veamos al locutor del telediario que está en Madrid. Yo puedo conocer la verdad de una cosa, aunque no sepa el cómo se realiza. Todos usamos la tarjeta de crédito, pero no entendemos su técnica. Es utópico el pretender entender todo lo que usamos. El gnosticismo es la herejía del siglo II. Ha renacido hoy en algunos grupos. Pretenden que el hombre está capacitado para entender toda la realidad. No existen misterios ni acerca de Dios ni acerca de los hombres, según el gnosticismo. Punto 24.4.
El misterio que hay en un solo Dios y tres personas distintas se llama misterio de la Santísima Trinidad. Y aunque no podamos entenderlo perfectamente, sin embargo sí podemos aclararlo con comparaciones. El agua puede estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Y eso es sin perder su misma naturaleza. Sigue siendo H2O. Y al mismo tiempo es incolora, inodora e insípida. Tres cerillas unidas tienen una sola llama. Y cada cerilla tiene llama. Pero no son tres llamas, sino una sola llama. Y en una rosa podemos distinguir el olor del color y de la forma de la misma rosa. En un triángulo, cada ángulo abarca todo el triángulo. Sin embargo, los tres ángulos son distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les vuelvo a hacer una aclaración, estimados escuchantes. Suscríbanse al canal, es gratis. Y denlo a conocer para la gloria del Señor. Hay mucho aquí que el padre Loring está explicando al nivel de su capacidad. También al nivel de lo que Dios le quiso mostrar en ese momento. Además, él se documentó demasiado bien. Pero nadie es tan sabio que lo sepa todo, ni tan tonto que no sepa nada. Así que les aconsejo que a este libro tan interesante lo compaginen también con el libro de Urantia, que también está en el canal, y también con las revelaciones de Santa Brígida, y con las revelaciones que se le hicieron a Luisa Picarreta de parte de nuestro Señor en el libro del cielo, cómo volver al orden original en el que Dios hizo a las criaturas. Y claro, no dejemos fuera la Biblia, pero la Biblia es el índice grandote y todo lo que les estoy diciendo les va a ayudar a entender mucho de lo que aquí el padre Loring está explicando, porque el propio Dios muchas veces habla cosas que aclaran esto. Pero él hace, por ejemplo, un comentario. Dice, cuando estemos en el cielo, entenderemos todos los misterios. No es verdad. Y se los dice una persona que ya murió. Yo, que estuve muerto, se los digo. Cuando llegas al juicio de Dios y pasas por el umbral, cierto que el espíritu, en cuanto abandona el cuerpo, obtiene su entendimiento espiritual. Entonces, un entendimiento que es el Espíritu Santo te hace comprender qué acaba de pasar, cómo está pasando y por qué está pasando y cuál es tu situación. Y de ahí, el poder de Dios te lleva al umbral, que no es otra cosa que la entrada al mundo de los difuntos. ¿Sí? Esa puerta, para que lo entiendan a una forma humana, siempre está abierta, siempre, pero no jala nada que no sea espiritual. Así que, una vez que un espíritu pasa por el umbral, ve su vida, pero comprende las consecuencias de sus acciones con respecto a ese mismo espíritu que está ahí y con respecto a las demás personas con las cuales trató, de qué manera les afectó, positiva o negativamente, y por consecuencia, qué es lo que va a recibir en pago. ¿Sí? Porque no hay nada que quede sin comprender de lo que ese espíritu hizo y tiene que comprender. Y cuando todo eso pasa, entonces llegamos al punto del juicio de Dios. Y Dios no es como los hombres, no juzga diciendo, te voy a juzgar porque hiciste esto. No. Para cuando llegas ante Él, a través del umbral ya entendiste el contexto completo de las consecuencias de tu existencia, y si esta fue o no fue vana. Y si alcanzaste la gracia y no moriste en desgracia, te sentirás delante de Dios sobrecogido por su enorme grandeza, y no te sentirás digno de entrar con Él, y tú mismo irás al lugar de purgación. No es Dios quien manda al purgatorio. El Señor, después de haberte hecho entender todo eso, lo único que te hará sentir y que te dirá en el entendimiento espiritual es, y después de haber visto toda tu vida y las consecuencias, ¿qué mereces? Y tú solito te vas a juzgar, porque no existe error. Nada puede entrar si no es perfecto en Dios. Es así de simple.
Así que se va a entender mucho, mucho más de lo que entendemos ahora que tenemos el cuerpo. Por eso nadie que muera puede volver igual. Yo no volví igual, y no hay nadie que muera que pueda volver igual. A menos que su vida haya sido tan disoluta que Dios, por una dádiva de su providencia, determine que dicha alma no tenga recuerdo de su muerte. Es decir, sí recordará que murió, pero no recordará qué aconteció. El Señor tiene el poder para poder borrar lo que no quiere que sepamos si no somos dignos. Por eso es que Él dijo, las perlas no se tiran a los cerdos. Pero yo que sí recuerdo todo cuando estuve muerto, les digo que lo que les he dicho es verdad. Así de simple, y los que lo quieran creer bueno, y los que no también bueno. Simplemente que no vamos a entender todo, eso no es real. El sacerdote en este libro dice que sí, pero eso es mentira. Y eso fue fruto de su ignorancia aquí en la tierra. Allá no se puede tampoco comprender la grandeza de Dios. Y hay lugares donde solamente Dios puede entrar. Las almas no pueden, los ángeles no pueden y los demonios no pueden. Porque tanto los ángeles como los hombres como los demonios le sirven al mismo Dios. Pero la Trinidad de Dios, la perfección de Dios y el hecho de cómo Dios es inmutable y muchas otras cosas más, así como los lugares que solamente Él puede visitar, las almas y las criaturas no las van a comprender. Sabrán que ahí está y entenderán por un entendimiento divino que dicho entendimiento a ellas no les concierne. Así que sí está bien lo que explica el sacerdote, pero les complemento esto para que lo sepan. Y no porque me lo invente, y no porque lo leí, lo viví. Y les digo, nunca se está más vivo que cuando se está muerto.